Bien, pues hace muchos años, muchísimos años, en el Antiguo Testamento, Dios le hizo una promesa a David. ¿Cuál era esa promesa? Que nunca faltaría, ¿qué? Varón sobre su trono, ¿verdad? Del linaje de David. Ese linaje estuvo amenazado por muchos años. Muchos trataron de destruir el linaje de donde vendría el Mesías. Algunos de los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Dios y Dios trató con su pueblo de alguna manera, pero nunca permitió que destruyeran por completo ese remanente, porque de ahí era importantísimo que se mantuviera, porque ¿qué? Porque de ahí, si tú vas al libro de las genealogías en Mateo, por ejemplo, pues vemos que de ahí viene Jesús, el Mesías. Entonces, obviamente ese plan de destruir el linaje de David, obviamente era un plan del enemigo, porque si él hubiera destruido ese linaje, no tendríamos Salvador. Y muchas veces en la Biblia, en el libro de Isaías, donde hay algunas profecías, Isaías 7, Isaías 9, todos esos capítulos del 6 al 8 aproximadamente, hablan del nacimiento de alguien muy especial, y esas profecías se aplican a Jesús, aunque en el contexto inmediato hay una alianza y quieren invadir Judá, que no ha sido todavía tomado, y si se acuerdan que Dios le hace una promesa a Acaz, que es un rey malvado realmente, es apóstata, y ahí el pueblo está totalmente sumido en idolatría y en rebeldía, pero cuando viene esta alianza a tomar Judá, Dios le dice a Acaz, ¿sabes qué? Le dice, ¿sabes qué? No temas, yo te voy a proteger, solamente tienes que confiar en mí. Y hay un versículo ahí en Isaías 7:14, donde todo está en contexto de esta invasión que va a venir a Judá, y si tú te acuerdas cuando llegaron estos a invadir Judá, ¿sí se acuerdan qué pasó? ¿Sí se acuerdan qué pasó? Un ángel acabó con 85,000 hombres. ¿Sí se acuerdan o no? Un solo ángel. Entonces, está ese momento donde ya va a venir la invasión y Dios le dice al profeta Isaías, dile a Acaz que no tenga miedo, que no haga alianzas, que confíe en mí, porque él está ya viendo cómo le van a hacer para resistir el ataque y todo. Dice, yo dije que Judá no va a ser tocado, que nunca va a faltar varón en el trono que ocupe del linaje de David, que ocupe el reinado. ¿Y por qué? Porque de ahí vendría el Mesías. Entonces, ahí en Isaías 7:14 le dicen a Acaz, pide una señal, y él todavía dice, ¿sabes qué? No, yo no voy a pedir ninguna señal, yo no voy a tentar a Dios. Pero Isaías dice, bueno, aunque tú no la pidas, de todas maneras ahí te va, ¿no? Dice, y dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. ¿Okay? Entonces, en contexto inmediato, está ahí profetizando que va a haber una señal de que Judá no va a ser invadido, que va a ser defendido por Dios. Y esto, obviamente, está hablando probablemente del rey Ezequías o del segundo hijo de Isaías ahí. Pero en un contexto a futuro, si lees el 9:6, aquí ya ya no podría ser Ezequías, ni podría ser el hijo de Isaías, sino el Mesías. ¿Por qué? Porque dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará ¿cómo? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, en un contexto futuro, este anuncio habla del Mesías. ¿Okay? Por eso Dios conservó el linaje
y el remanente que tenía que regresar. Muchos no entendemos estas cosas y la mayoría de la gente no entiende nada de esto. Allá afuera la gente no entiende nada de esto, de por qué estos fueron a la cautividad, por qué Dios los mantuvo, por qué dio la promesa de un remanente que iba a regresar, por qué se reedificó el templo en el libro de Esdras, de Nehemías. El templo de Salomón que había sido destruido se vuelve a reedificar, se empieza otra vez a rendir culto, Dios comienza otra vez con la nación. Todo con un solo propósito, llegar hasta los días de Jesús, hasta los días de María y José, por así decirlo, para que Dios se despojara de sí mismo y viniera a habitar entre nosotros. ¡Wow! Increíble, ¿no? Lo más increíble es que la gente no sabe nada, no entiende nada. Y para ellos esta fecha es que mucha gente quiere expresar buenos deseos y quieren portarse bien y quieren dar regalos y la cena y que adornan su casa y que el carro lo disfrazan de reno y todas esas tonterías que hace uno, porque no entienden nada, ni de qué se trata. Y obviamente todo lo que es el aparato comercial, pues checa tu celular ahorita, así que bueno, no, ahorita no cuando ves a tu casa, sino ahorita todos ahí. El pastor dijo que checáramos el celular, porque se le acomodan bien chido. Bueno, todo lo que te llega ahorita es compra, ¿verdad? Embárcate, porque es Navidad. Te tienes que embarcar, hermano, si no, no es buena Navidad, si no te endeudas, si no compras, no es buena Navidad. Eso es lo que nos han vendido. Y bueno, se ha desvirtuado muchísimo. Y ya saben, ¿no? Nadie sabe cuándo nació Jesús, eso todos lo saben, ¿verdad? Nadie sabe cuándo nació Jesús. ¿Por qué fijaron que el 24 de diciembre? Bueno, hay muchas teorías, muchas cosas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y de ahí se agarran, porque como ese es el nacimiento del sol, según los fenicios, la noche del 24 supuestamente es la noche más larga, y entonces aparecía el sol el 25 y celebraban la fiesta del sol. Entonces Jesús dice, yo soy la luz. Entonces Jesús nació el 25 de diciembre. Sí. Lo cual la Biblia no dice, no arroja ninguna fecha. Hay algunas pistas. Es probable que Jesús naciera durante la primavera, por algunas pistas que hay. Pero bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pero el punto es que mucha gente ahorita quieren ponerse a cuentas con quien tuvieron dificultades, es tiempo de perdón y reconciliación, ¿verdad? Que esos tiempos así pasan, ¿no? Te encuentras con el hermano con el que te ofendiste todo el año, se dijeron de cosas, pero el día de la Navidad es un abrazo y se piden perdón. Bien. Momentos muy emotivos. ¿Ok? El resto del año, ¿qué? ¿Dónde queda todo ese espíritu que el espíritu navideño que de repente entra en las familias, ¿no? El efecto de la Navidad, que ha sido tan desvirtuado realmente, ¿no? ¿Cuál es el verdadero significado de esto? Digo, nosotros como creyentes sabemos que no es el día en que nació Jesús, ¿verdad? Lo sabemos. Ahora, el punto, ¿debemos celebrar? ¿No debemos celebrar? Bueno, decisión personal. Pero el punto no es que si celebras o dónde lo vas a celebrar o con quién lo vas a celebrar, sino si realmente, ¿dónde está tu corazón? Ese es el punto. Realmente, ¿cuál es el motivo de la fiesta? ¿Cuál es el motivo de la cena de Navidad, no? ¿Por qué nació Jesús entre los hombres? Como ya dije, ¿por qué vino a habitar entre nosotros, en este mundo? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús naciera? Bueno, algunos dicen, pues para que no fumes y no tomes, ¿verdad? Y uses falda larga y pantalón, no. Todas esas cosas que dicen, no es el propósito por el cual vino Jesús.
La Biblia no dice cuándo nació, pero sí que nació. ¿Y cuál es el propósito de este nacimiento tan especial? Porque es muy especial el nacimiento de Jesús. Y fue rodeado de acontecimientos muy especiales también. Me encanta la gente que hace su nacimiento. Hasta hay concursos, ¿verdad?, de nacimientos. Nada más que les falta algo, nada más. O sea, todos los muñequitos, o sea, muy bonito, más que le pongan un poquito de estiércol ahí, de vaca y de caballo y todo, para que agarre autenticidad, ¿no? Porque así fue en realidad. Esta es una profecía de Isaías, profeta de Dios, que se la da, como ya dije, a Acaz y al pueblo de Dios 800 años antes de que naciera Jesús. Este era un anuncio de Dios. Y después vienen otros anuncios de Dios, otro anuncio a María y otro anuncio a José y luego a los pastores. Pero qué lástima que cuando se cumple la profecía nadie lo entendió. Y hasta nuestros días la mayoría de la gente sigue sin entender nada. Por eso yo soy bien Grinch, la verdad, yo sí soy bien Grinch. ¿Tú también? La verás cara de Grinch. La historia del nacimiento la conocemos y es un relato bíblico muy breve realmente, pero es admirable. El anuncio a María, la revelación a José, María está embarazada, ya se la saben, ¿no? El marido de repente no se la cree, que fue del Espíritu Santo, sí, cómo no. Y no, después se tienen que ir, no encuentran hospedaje, tienen que posar en las posadas. En aquel entonces, cuando había ese tipo de eventos, se fueron porque fueron a un censo, ¿se acuerdan, verdad? Tenían que regresar al lugar donde habían nacido porque iban a hacer un censo de población por parte, obviamente, del gobierno. Bueno, el caso es que regresan y en el hostal, como van en un burrito porque no había otro transporte y ya es bastante lejos. Imagínate una mujer embarazada a punto de dar a luz en un burro. ¿A quién le gustaría llevar a su esposa así? Está difícil, ¿verdad? Bueno, llegan al hostal, no hay lugar, pero había un hospedaje de segundo nivel que era en los patios del hostal. Y como también ya estaban llenos los patios, había un hospedaje de tercer nivel, que era en los corrales. Y ahí fue donde encontraron hospedaje, ahí sucede el milagro, llegan y nace Jesús ahí. Cerca de ahí hay algunos pastores que cuidan sus ovejas por la noche, porque están en vigilia, porque es época de nacimientos. Esa es una de las pistas por las cuales sabemos que Jesús no nació en diciembre, sino en primavera. Así que debían estar pendientes y por eso hay pastores. Y los pastores en ese entonces era gente considerada pues, de lo más común. No era algo así muy chido ser pastor. Gente con pocos privilegios, era un oficio no muy impresionante, pero sin embargo a estos pastores es a quien Dios les revela el anuncio del nacimiento del Salvador del mundo. Así que una noche común, con gente común, se convierte en una noche admirable y especial. Y como decimos, aunque nadie sabe cuándo nació Jesús, se ha establecido en el mundo de los creyentes que el día de mañana, 24 de diciembre, es la Nochebuena y luego la Natividad el 25. Y muchos hacen una fiesta y celebran una noche común. El relato de Lucas no alcanza a describir lo admirable de la situación. Pero imagínate, dice que había una multitud de ángeles cantando, anunciando el nacimiento de Jesús. Miles de ángeles. ¡Wow! ¿Y quién nos escuchó cantar? Solamente un grupito de pastores. Dios hizo las cosas a su manera, como Él quería, pero es admirable. ¿Te imaginas los pastores que están oyendo
a los ángeles cantar. Eso sí cantan bien, ¿eh? Imagínate la experiencia de estar oyendo un coro celestial, sublime, algo que nunca se iba a repetir, algo que se ensayó quién sabe por cuántos miles de años en el cielo, para que el día que apareciera el Salvador sobre la tierra aparecen ángeles cantando. Y solo lo escuchan unos pastores. Si hubiera sido Dios, hubiera preparado un gran escenario, el teatro, por lo menos el teatro Aguascalientes, no sé, ¿no? Y preparar a toda la humanidad para que escucharan ese anuncio y ese cántico maravilloso. Me imagino, ¿no? Y me hubiera gustado estar ahí. Ese debió haber sido el concierto, el mejor concierto de todos los tiempos. El coro de ángeles anunciando la llegada del Salvador. ¿Cómo ven? Admirable, ¿no? Jesús es admirable. Su nacimiento es admirable. Es Dios entre los hombres, así dijo Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Un niño nace y su nacimiento produce gran admiración y un gran cambio en la historia del mundo y en el tiempo. A partir del nacimiento de Jesús, se convierte en el personaje central de la historia del mundo. De hecho, el calendario en el que vivimos gira en torno a la persona de Jesús, antes de Cristo, después de Cristo. El personaje central de la historia del mundo. ¿Okay? No es Santa Claus. El personaje principal de la historia del mundo es Jesús. Una vida humana, igual que la nuestra, un nacimiento común, aunque en circunstancias también poco comunes. Este nacimiento cambió el rumbo del mundo a niveles de admiración. Jesús es el admirable, porque todo lo que hizo fue admirable. Convirtió gente común en gente admirable, en instrumentos llenos de su presencia, en portadores de un mensaje celestial de salvación. ¿Okay? Acuérdate, tú eres portador de un mensaje celestial de salvación. Así es de que de manera admirable cambió. La cruz, que era un instrumento de tortura y de muerte, un símbolo, se convirtió ahora en un símbolo de esperanza, de perdón, de salvación, de vida eterna. Y esto es solamente para aquellos que confían en Él, para los que le entregan su vida en resguardo y en obediencia. El nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesús es lo que nos cambia y nos transforma para toda la vida, es lo que nos llena de admiración. ¿Qué es lo admirable? Que Dios habitó entre los hombres y lo hizo como siervo. Es maravilloso, ¿no? Es algo que te toca y que te llega a lo más profundo del alma, porque Dios está con nosotros y con un propósito especial: dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Antiguo Testamento, sacrificios animales que quitaban el pecado de manera temporal, se hacían en el altar, se rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que realmente quiere decir tapa, algo que tapaba lo que estaba abajo. ¿Que estaba abajo? Rebelión. La vara de Aarón, que fue rebelión; el maná, que fue rebelión; las tablas de la ley, que se les dio por rebelión. Todo eso estaba tapado y ahí se rociaba la sangre, y ya Dios no veía lo que había abajo, sino veía lo que la cubría, que era la sangre de un cordero inocente. Es lo mismo ahora, para ti y para mí. Somos cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado, ese es el verdadero propósito de la Navidad. Llegó un Salvador,
Aunque para muchos el verdadero de propósito de la Navidad es ponerse hasta las chanclas, poner música de banda y bailar con la suegra. Digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué tiene eso de relación con Dios? Si el personaje central de tu fiesta o de tu cena de hoy en la noche no es Jesús, si no entiendes esto, ¿sabes qué es? Es solo una fiesta más, nada más, en la cual no se glorifica a Dios para nada. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los que creemos en su palabra, quienes confiamos en Él, sabemos que esta es la verdad. Sabemos que es nuestro Salvador, que vivió, murió y resucitó, ascendió al cielo y volverá una vez más para que juntos vivamos con Él por la eternidad. Me da tanta tristeza, hermano, ver a la gente celebrando sin siquiera ser adoradores de Dios. ¿Qué celebran si no tienen ninguna comunión con Dios? ¿Qué celebran? No entiendo. Es triste, ¿no? La gente avienta cohetes, se ponen hasta las chanclas, hay piñatas y que no sé qué tanto. Y ni saben nada. Dije, ¿pero usted cree en Jesús? ¿Cómo no? Pues si yo tengo un póster, me dijo la vecina. Claro que creo en Jesús, si tengo un póster muy bonito de él. Que arrullan al niño y luego el tipo rojo que ya saben que se mete en todas las fiestas que son de Jesús. Y nada tiene que hacer ahí. Jesús es admirable porque los que le conocemos admiramos su obra, sus enseñanzas, sus milagros. Pero otro calificativo que le da Isaías dice que es consejero. Es admirable, consejero. Muchas veces dicen, ¿usted da consejería? No, yo no doy consejería. La consejería viene de la Biblia, hermano, de la palabra de Dios, porque el único que puede ser llamado admirable consejero es Dios. Y el consejo tiene que venir de la palabra de Dios. Si no viene de ahí, no es un consejo sabio. En cada Navidad celebramos el acontecimiento más grande del mundo. Eso es el acontecimiento más grande que el mundo ha conocido. No es el internet ni nada de eso. El acontecimiento más grande en todo el mundo es el nacimiento del Hijo de Dios entre los hombres, consejero prometido, el Salvador del mundo. María exclamó en Lucas 1, 46 y 47, puso, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Su pariente Elizabeth celebró diciendo, bendita tú entre todas las mujeres, bendice el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Lucas 1, 42, 45, la historia de la narración de Lucas. Es maravilloso el anuncio de la obra de Dios a favor del hombre. El Evangelio, cuando la palabra de Dios se hace el verbo encarnado. Dios habla a través de su Hijo y así conocemos su voluntad y confiamos en Él. Y luego nace el consejero. Años más tarde, Pedro declaró en Juan 6:68, le respondió, Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Ese es el consejo que viene de Jesús. Palabras de vida eterna. No son las palabras de un hombre, son las palabras de Dios, ofreciendo salvación, consuelo, gracia y misericordia para el pecador arrepentido. Jesús, hablando de sí mismo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Maravilloso, ¿no? Él se identifica, dice: yo, el único camino soy yo, la única verdad soy yo, el único dador de vida soy yo. No hay otro camino. La realidad es que Él es el consejero y no hay mejor consejero que Jesús. Hay veces que nuestros corazones se confunden, necesitamos la verdad y la paz, pero solamente la que viene de Dios. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, necesitamos escuchar palabras sabias, palabras de vida, palabras del consejero. ¿Para qué? Para quitar todas nuestras dudas, encontrar la paz, y la paz que solamente Dios puede darnos. Y cuando nos equivocamos, tenemos que admitir que nos hemos equivocado, como lo hizo Pablo. En Romanos 7:15 dijo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Así que de Cristo recibimos palabras de perdón y de esperanza, porque Él es el consejero, Él es el consuelo para nuestras vidas, Él conoce nuestros corazones, Él lo sabe todo. Por tanto, podemos sentirnos seguros delante de Dios, aun cuando nuestro corazón nos acuse de algo. Mayor es Dios. Dice en Juan 3:20: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Por eso otro calificativo de Isaías a Jesús fue Dios fuerte. No es un Dios débil, es un Dios fuerte. El nacimiento de Jesús en Belén estuvo rodeado de adversidad por completo. Y ahí inicia una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. ¿Sabe por qué? Como dije desde el principio, Satanás siempre quiso acabar con el linaje. Por eso hizo tantas cosas. Hay una parte en Génesis donde dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Dios siempre ha tratado de acabar con él. Dios siempre ha tratado de conservar su pueblo, pero hay alguien que siempre lo ha querido hacer a un lado. Y había una lucha tremenda entre estos dos, porque Satanás siempre ha querido deshacerse del linaje de donde vendría el Mesías, y ahora quería deshacerse del niño, y al deshacerse de él se acabaría la esperanza para la humanidad. Pero uno de sus nombres es el de Dios fuerte, porque Jesús vino a acabar con la obra del enemigo. Siglos antes de nacer ya se le había llamado Dios fuerte, porque la victoria ya estaba asegurada. El plan de Dios había sido trazado desde la eternidad en el cielo, y Jesús fue elegido como el protagonista. Así es de que vendrían batallas muy fuertes, luchas entre Satanás y Jesús. Pero en el corazón de Dios ya estaba planeada la invasión a los corazones de los hombres, porque ya había comenzado la guerra. Pero ¿sabes qué? Era una guerra que ya estaba ganada antes de iniciar. Es cierto que tenemos batallas, tenemos luchas en esta vida, pero ¿sabes? La guerra ya está ganada, porque Dios, nuestro Salvador, es Dios fuerte. Y después dice, es Padre eterno también. Eso es lo más importante, es el Padre eterno, no es temporal. Es por siempre Padre y es el creador del universo.
El encuentro con Jesús es admirable. Nuestra vida se llena de luz. El encuentro con Jesús, con el consejero, la confusión de la vida se disipa. El encuentro con Jesús, el Dios fuerte, tenemos asegurada nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte. En el encuentro con Jesús, el Padre eterno, estamos ante la presencia de Dios. Sabemos que Dios habita por siempre. La paternidad de Dios es eterna y exclusiva de quienes le pertenecen a Cristo. Eso de la paternidad universal no existe, ¿eh? De que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Nel pastel. No, no es así. Solamente quien ha entregado su vida a Jesús, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así es de que imagínate cuánta gente celebra esto sin siquiera ser hijos de Dios. Creación de Dios sí, pero hijos de Dios no. Los nombres de Jesús expresan una verdad que muchos pensadores creyeron imposibles. Los grandes filósofos dijeron, el hombre y Dios nunca se encontrarán, porque nunca pensaron en Jesús como Dios entre los hombres. Sin embargo, para nosotros los cristianos, tales pensamientos simplemente no son verdaderos, porque cuando uno conoce a Jesús, ve y entiende el corazón del Padre, y gracias a la obra redentora de Jesús tenemos paz con Dios. En Romanos 5 dice que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Y luego dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como la gloria unigénita del Padre. Como es el Padre, así es el Hijo, generoso y verdadero, y nosotros somos sus hijos amados. ¿Sabías eso? En un mismo versículo Jesús es llamado niño, hijo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El último calificativo dado a Jesús es, ¿sabes cuál es? Príncipe de paz. Queremos paz, pero no queremos que Él nos gobierne. Estas fechas son fechas en las que hay el mayor número de accidentes. Esta noche los servicios de emergencia trabajan como locos la noche de mañana. Llamadas y llamadas. ¿De qué se tratan esas llamadas? Accidentes, pleitos, suicidios. ¿Cómo es que si estás celebrando al príncipe de paz puedas estar en una situación así? ¿Sabes por qué? Porque tu fiesta no es para Jesús. Porque no permites que Él te gobierne. Es una fiesta cualquiera. Entonces nunca tendremos paz. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, siempre queremos hacer y resolver las cosas por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, como si fuéramos capaces de hacerlo y de hacerlo bien. Pero Jesús nos propone un camino mejor. El milagro de la Navidad permite que nuestros corazones puedan descansar tranquilamente. Por medio de Jesús hallamos paz en nuestras vidas. Hasta lo más íntimo del corazón puede descansar en paz. Y Pablo afirma en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por Él, para Él, por la sangre de Cristo. Pues nuestros propios esfuerzos no podemos acercarnos a Dios, pero hemos sido acercados por el sacrificio en la cruz que nos dio en Jesús. Sobre Jesucristo cayó todo el pecado, la muerte y las tinieblas.
Él es nuestra paz. Él está dispuesto a acercar a todos a su reino a través de su nacimiento y de la cruz, a través de una tumba vacía. Así es de que tenemos que celebrar su nacimiento, su obra y resurrección. No sabemos qué día es, pero lo podemos celebrar a diario, hermano. A diario celebramos nosotros porque somos creyentes. Y para terminar, te quiero dejar con algo muy especial. Como ya dije, no importa a dónde vas a celebrar o con quién vas a celebrar, sino dónde está tu corazón. Hay una historia que está en el libro de Marcos. ¿Qué debo hacer esta Navidad, hermano? Si en tu casa son todos creyentes, gloria a Dios, habrá una Navidad hermosa en honor a Jesús. Pero si no son y vas a pasar con otra gente, ¿qué debo hacer? Debemos aprovechar estas reuniones familiares o de amigos para anunciar el Evangelio, usando la Navidad como tema principal. Seguramente algunos tienen invitados o los invitan a convivir donde hay gente que solamente va a una fiesta pensando que está celebrando algo espiritual o a Jesús, cuando no es cierto. Terminan hasta las chanclas nada más. Avientan cohetes, hacen fogata, rompen piñata, al rato se pelean, llega la policía, se los llevan a la cárcel. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué barbaridad! Marcos 5, 18 y 19, al entrar en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Me encanta esto, ¿no? La historia dice que en este pasaje, que era un hombre que estaba poseído por demonios, que vivía en un cementerio, era el terror de todos, traía en jaque a todo mundo. Todos los que por ahí pasaban, nadie pudo frenarlo, ni las cadenas, ni nada, se daba con piedras en la cara, se arañaba, se arrancaba las cadenas, se andaba gritando ahí como loco. ¿Te recuerda a alguien? Aullaba, se golpeaba a sí mismo con piedras, traía en jaque a todo el mundo, todos le tenían miedo, era el terror de la colonia. No sé a quién me recuerda, pero un día pasó por ahí Jesús y se convirtió en otro hombre, en uno que razonaba, que entendía y que se dio cuenta quién era Jesús y lo que había hecho por él. Este hombre le rogaba, le decía, déjame ir contigo, Jesús, quiero mostrarte mi gratitud, yo estoy enamorado de ti, déjame ir contigo, por favor. Y Cristo le dijo, Nel pastel, aunque aprecies mi gratitud, te voy a pedir algo más importante. En el 19 le dijo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que, hermano, el verdadero creyente no rompe relaciones con su familia. En algunos lugares se dicen, no vayas con tu familia porque, ay no, ahí son paganos. Y el verdadero creyente no rompe relaciones con su familia. El verdadero creyente trata de ganar a su familia para Cristo. ¿Cómo lo hace? Con testimonio. Tampoco puedes ir ahí a decir, no, es que mira que Cristo, y tú vas a decir, tú
No con condenación tampoco. No llegues a agarrar a todo el mundo a patadas y a bibliazos y acá y tú bien santo y no, es que yo, malditos pecadores. Por eso dijo Jesús, el que esté libre de pecado, ¿qué? Que de su clave de Facebook, ¿verdad? Imagínate que Dios te haga una auditoría de todo lo que ves en redes sociales y en tu teléfono, que te llegaran a ver unos ángeles de Dios, presta tu teléfono, tu computadora y vamos a checarte todo lo que has visto y has dicho ahí. ¿Cómo quedarías delante de Dios, mi hermanito? ¿Cómo quedarías? Todos hicieron así. Esa auditoría se va a hacer, no creas que no, se va a hacer. No todo el que me dice Señor, Señor. Dice que un día vamos a llegar ahí y va a decir, Señor, si tu nombre yo predicaba allá en Capilla Calvario, Señor. Yo ni te conozco a ti. Chamble. El verdadero creyente trata de ganar para Cristo a su familia con testimonio, no condenación. Con amor. Por amor y con testimonio. Muchos se separan de sus familiares porque no son creyentes y porque son paganos. ¿Y quién les va a testificar y sacarlos de su ignorancia? Y si eres realmente un creyente, y no solo de nombre, quieres contarle a todo el mundo lo que Jesús hizo por ti. Pero para esto necesitas ser auténtico, no solo creyente, de nombre. Así es de que, hermano, vete a tu casa y cuenta todo lo que Jesús ha hecho por ti. Olvídate del legalismo. Comparte a Jesús con quien lo necesita. Amen a quien está ligado a ustedes en la sangre o por vínculos naturales. Viene Navidad. Muchos se van a ir a sus casas con sus familias y tienes un buen tema para compartir: la salvación, el propósito de la Navidad. No tienes que ir a compartir doctrina o un gran tema teológico. Solo di lo que has sentido, lo que ha cambiado en ti. Así de simple. Muestra lo que Jesús ha hecho en ti. Ahora, Jesús no le pidió a que se fuera y contara grandes cosas, y menos las grandes cosas que tú has hecho, sino lo que Jesús hizo en ti. Así es de que no cuentes tus hazañas, tus triunfos en la vida. Habla de la gracia de Dios, de su amor, de su misericordia, de su vida, de su muerte, resurrección y de cómo pueden ganar la vida eterna. Abre tu diario. Cuenta la historia de un pecador perdonado por gracia, por fe en aquel que vino a vivir entre nosotros. Y tal vez alguien te va a decir, ¿eso qué? No me parece tan maravilloso que te hayas arrepentido. Pero ¿sabes qué? No te desanimes, porque muy pronto escucharás la voz del Señor, que te va a decir, es tiempo de ir a casa. Y ya sabes dónde está esa casa, ¿verdad? En el cielo, en la presencia del Señor. Feliz Navidad. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Dios te bendiga. Vete a tu casa. Cuenta lo que Dios ha hecho.